Hola, ¿cómo estás? Quiero compartir contigo una enseñanza que Dios nos entregó y nos enseñó. En Génesis 1, del 26 al 28 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza y tenga dominio. ¿Ok? El orden es imagen, semejanza y dominio. Cuando yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ok, entiendo que tú eres Dios, pero yo no puedo ser Dios porque tú ya eres Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos que tener contigo? O sea, como tú deseas. Entonces Él me dijo, mira, solamente mira la vida de Jesús. Y comencé a escribir todos aquellos atributos, características, virtudes que tenía y tiene Jesús. Él es muy amoroso, Él es puro, Él es una persona muy entregada, es disciplinado, es un guerrero, Él es bondadoso, misericordioso, Él es justo, es piadoso, Él es perdonador, es generoso, es pacificador, es limpio de corazón, es ordenado, ¿ok? Ahora, ¿por qué quiero dar esta enseñanza súper corta? Porque a mí me pasó algo. eh, yo estuve estudiando en algunos lugares donde me enseñaron a hacer guerra espiritual, a orar, a interceder, porque había muchas cosas en mi trasfondo doctrinal que yo no sabía, pero aprendí de hecho muchísimas cosas. Pero en mí habitaba un espíritu de orfandad por todas las cosas del pasado. Yo al principio no lo identificaba, gracias a Dios hubo una persona que me supo decir, necesitas tener la identidad de hijo para poder abordar las otras cosas. Obviamente yo al principio no entendía y de hecho no lo entendí casi por 7 meses aproximadamente. Pero siempre esa palabra se quedó ahí, se quedó ahí. Entonces hubo una vez en que comenzamos a hacer una guerra espiritual por un caso específico y tuvimos un tema de retelación y la verdad yo no entendía por qué, porque yo no había abierto puertas en ese entonces y no entendía. Entonces el Espíritu Santo me llevó a esto. Muchos en las iglesias aprenden a ser guerreros espirituales, aprenden a tener niveles de intercesiones altas, pero en sí, en su alma, en su mente y en su cuerpo y en ese espíritu, no han entendido lo que es ser hijo del Dios Altísimo. Entonces les enseñan a tener el dominio sobre la ejecución. O sea, no, lo que se tiene que aprender a aceptar, a entender aquí y en el alma, es que necesitamos ser la imagen, la semejanza de ellos tres. Y la mejor respuesta que nosotros podemos obtener de ese ejemplo es Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que de la noche a la mañana usted tiene que ser igual a Él. No, por supuesto que no. Usted va a pasar de paso a paso, de proceso a proceso y de entendimiento en entendimiento. Amén. Entonces, eh, imagínese que usted puede ir a una guerra espiritual, porque lo he visto mucho en cristianos, van a guerras espirituales y comienzan a orar contra potestades, huestes de maldad, pero tienen adentro traumas, tienen adentro todavía situaciones de incredulidad, tienen todavía adentro dudas. Entonces, en el momento de la euforia, en el momento de la emoción, comienzan a creer, pero pasan 2, 3 días y todo se viene abajo. Viene el autosabotaje, viene el sabotaje predispuesto por el enemigo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros necesitamos entender que el enemigo siempre va a querer atacar nuestra mente, nuestra alma, nuestra identidad, pero también ataca, saben que la percepción. Él viene y nos dice, no, es que, ¿quién te dijo que tú eras hijo? ¿Quién te dijo que tú tenías poder? ¿Quién te dijo que tú tienes unción? ¿Quién te dijo que tú tienes un llamado? ¿Quién te dijo que tus dones están limpios? Entonces, el enemigo comienza aquí y te hace creer que la percepción que tú tienes de Dios no es cierta. Y entonces comienza tu identidad a quebrantarse, cuando debe ser todo lo contrario. Una de las tácticas, que es cuando el enemigo comienza a meterse en tu mente, es porque, wow, no se está quedando quieto, no se está quedando tranquilo, porque sabe que si yo llego a entender que soy hijo del Dios Altísimo, Él tiene que someterse, yo me tengo que ahí, o sea,
Yo tengo autoridad porque Jesucristo me la dio. Dice que yo estoy sentada a la diestra, al lado de Jesús. Yo soy coheredera, o sea, soy hija, no soy cualquier cosa. No soy cualquier cosa. Ahora, hay extremos y extremos. Eso el Señor me ha explicado también. Porque Jesús era una persona muy humilde. Jesús nunca trabajó solo. Él estaba en soledad siempre y cuando él iba por las noches a orar y a hablar con el Padre para obtener una dirección específica para el siguiente día. Pero él siempre estuvo acompañado. No en todos sus momentos, pero generalmente sí lo estuvo. Entonces, ¿a dónde quiero ir? A veces hay hermanos cristianos que tienen mucha sabiduría, tienen mucho conocimiento de la palabra, pero llega un momento en que el orgullo es muy arriba, que no aceptan ayuda. Y una de las cosas que el Señor me hacía ver es que hay hijos que son muy elevados, hay hijos que son muy orgullosos y eso no está bien. Eso no está bien porque no es parte de los atributos, no es parte de las virtudes de la que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Entonces, ser hijo también nos permite demostrarnos a nosotros mismos y al resto de las personas que también necesitamos pedir ayuda, que también no podemos tener orgullo, que no somos llaneros solitarios, que necesitamos estar en conjunto. Dice la palabra que si 2 o 3 oran, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, es muy importante que no podamos ser extremistas, ni estar completamente solos, ni estar creyéndome que soy lo mejor de lo mejor. No. Mira, una de las cosas que el Señor nos hacía entender a nuestro grupo es que necesitamos tener un corazón enseñable. Cuando tenemos un corazón enseñable, el Espíritu Santo nos permite hacer notar cosas que estamos haciendo mal, cosas que estamos pensando mal, cosas que, mira, y nos hace entender cosas tan profundas que nosotros ni siquiera conocemos. Pero Él viene y dice, a ver, necesito que entiendas esta parte. Esto te está afectando y esto va a afectar a tu generación. O sea, necesito que lo comprendas hoy. Entonces, no permitamos que el enemigo dañe nuestra percepción de cómo Él nos hizo. Ahora, voy a aplicar este versículo bíblico que dice en Jeremías 1:5. Dice, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me quiero quedar con la primera parte que dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Cuando yo vi esta primera oración, yo dije, a ver, pero un ratito, ¿cómo que tú me conociste? ¿Cómo que tú me viste mis ojitos, mi boquita, mi cabello? O sea, no, o sea, en mi mente no cabía eso, ¿no? Que antes de que yo fuese formada en el vientre de mi madre, el Señor ya me conocía. Y no es solamente que conocía mi color de cabello, mi color de ojos, mi boca, mi nariz, mis manos. No. Es que Él me conocía. Él sabía cómo era mi corazón. Él sabía cuál era mi llamado. Él sabía quién iba a ser mis hijos, quién iba a ser mi esposo, cuántos perros iba a tener, en qué iba a trabajar. Que Él iba a conocer absolutamente cada día de mi vida en los más mínimos detalles. Él conoció cada necesidad mía, Él conoció cada situación difícil que yo he tenido que atravesar de enfermedades, de injusticias, de mucha crítica, de muchas cosas que vinieron a mi vida por falta de conocimiento. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, wow. Entonces, mi vida nunca ha sido una vida que ha pasado desapercibida de tus ojos, que ha pasado desapercibida de que yo no estoy al aire. O sea, tú siempre has tenido el control de mi vida. Entonces, cuando yo entiendo que soy hija, yo entiendo que yo tengo un llamado. Ahora, cuando yo nací y cuando ustedes nacieron, pasaron los años y pasaron muchas cosas. Entonces el enemigo no solo quiso dañar tu percepción, quiso dañar tu destino, quiso dañar muchas cosas de tu vida, poniéndote muchos trabajos, personas equivocadas, sistemas equivocados, iglesias equivocadas. Entonces, cuando tú te das cuenta, a veces estás en la vida porque a mí también me pasó. Y yo sé que hay muchas personas que también me van a decir que también les ha pasado, que se encuentran y dicen, bueno, yo me sé toda la Biblia, pero me siento vacío.
Me siento que a veces me pongo a pensar si Dios existe o no existe, porque llega ese momento de esa confrontación espiritual y eso es bueno que te pase, es muy bueno porque el Espíritu Santo te va a hacer entender que tienes que salir de esa religiosidad, de ese legalismo donde tu mente y tu vida se ha impregnado y empiezas a descubrir que todo lo que dice la Biblia es verdad, que Dios me conoció, que Dios me amó, que Dios tiene un camino diferente, que aunque las situaciones en la tierra sean complicadas, eso no significa que yo estoy sola. Significa que yo voy a ir obteniendo de victoria a victoria dependiendo de mi capacidad, de la dependencia que yo tenga con el Espíritu Santo. Yo no puedo aflojar mi oración con el Espíritu Santo, yo no puedo hacerlo, porque Él no es mi vitamina, Él es mi alimento diario del día a día. Yo necesito estar conectada con Él, porque si la palabra dice que Él me conoció, entonces yo conversaba con Él antes de que yo fuese engendrada en este mundo. El Señor a mí me conocía antes de que se fundase este mundo. El Señor conoce absolutamente todo. Entonces yo necesito entender en este tiempo cómo es que el Señor a mí me hizo. ¿A dónde tiene que ir mi llamado? Y esa es otra cosa, porque a veces quiero irme a esta parte que habla de cuando el Señor nos destina a ser guerreros espirituales. Entonces yo le preguntaba al Señor, tú dejaste un mandato aquí, pero muy pocas personas ejercen ese mandato. El Señor me decía, es porque mucha gente yo no los obligo, porque para ser un guerrero espiritual hay que pagar muchísimo el precio. Entonces, miren, en Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces, Jesús tenía compañeros de batalla, Jesús mandaba a los 70, Jesús ordenaba a sus discípulos, les decía vayan y realicen la obra del Señor. Pero habían muchísimas otras personas, recuerden a los 5,000 que Él alimentó con sus esposas y sus hijos, solo se alimentaron, solo recibieron milagros, pero la mayoría se fue. O sea, usted y yo somos llamados esos guerreros y yo quiero que usted entienda algo. Ser un guerrero, usted necesita entender cuál fue el plan que Dios destinó para usted antes de que fuese engendrado en el vientre de su mamá. Porque he encontrado muchos cristianos, muchísimos cristianos que se han frustrado, que se han obsesionado, que se han deprimido, se han llenado de mucha ansiedad, porque quieren ir a las naciones, quieren orar por Haití, quieren orar por África, quieren ir a arrebatar muchas cosas, pero cuando entran en oración y chocan con todos estos gobernantes que están en esos países, es muy fuerte y si no están preparados, viene la retaliación. Y comienzan a pensar si realmente son hijos, si realmente Dios los llamó a eso. Entonces aquí hay que entender algo. Y quiero ir a la base del inicio de esta enseñanza. Es que cuando nosotros buscamos a Dios y le preguntamos, Señor, dime, ¿cómo fue que tú me hiciste? ¿A qué nivel de esferas espirituales? ¿A dónde es que tú me llamaste como hijo, como guerrero, como hijo de rey? ¿A dónde? Yo tengo que ser solamente un guerrero en mi casa, en mi familia, o un guerrero en mi ciudad, o un guerrero en mi nación, o un guerrero tú me llamaste a las naciones. Cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿cómo fue que Él nos hizo? ¿Cómo fue que Él nos diseñó? Porque cada persona tiene un diseño. Usted es un profeta, yo soy un profeta. Usted es un pastor, yo soy un pastor. Usted es un evangelista, otra persona es un evangelista. Pero ¿cuál es el diseño? No todos somos iguales. Yo conozco muchos pastores, pero no todos son pastores de iglesia. Son pastores de matrimonio, son pastores de jóvenes, son pastores, mujeres que solamente ayudan a mujeres. O sea, ¿cuál es su diseño? Le digo esto porque necesitamos ir a la fuente, que es el Espíritu Santo. Vamos a la fuente, para que la fuente nos revele cuál fue el diseño. Y así evitamos tener frustraciones. Y así evitamos tener esos autosabotajes y los sabotajes que el enemigo nos coloca. Amén. Entonces, quiero otra vez decirles esto. Si usted
si usted no sabe, si usted todavía cree que en su alma hay esa pelea de saber si soy hijo o no soy hijo, porque todos los días un día creo y al día siguiente no creo. Entonces su mente necesita estar equilibrada, su mente necesita establecerse. Haga una lista de cómo usted se ve como hijo de Dios. No pasa nada. Quizás usted diga, bueno, yo soy hijo de Dios y ahí quedó la lista. Otros dirán, soy hijo de Dios, yo creo que tengo autoridad, porque hay muchos que la tienen, pero no conocen al Padre. Entonces en este tiempo lo que Dios nos está llamando es a conocerlo. Miren, después usted tome ese tiempo con el Espíritu Santo. Si usted desea, ayune, pregunte. Amén. Hay unas cosas que el Señor me hizo entender. El Espíritu Santo nos va a revelar a través de su palabra cómo Él nos diseñó. Entonces cuando Él nos diseñó, yo voy a dar un ejemplo. Mira, dice que yo soy heredera de Dios. Soy coheredera con Jesucristo. Eso está en Gálatas 4, 6 al 7. Usted comienza a escudriñar la palabra y que el Espíritu Santo le revele quién es usted realmente en Dios. Porque a veces nos creemos demasiado super líderes, super pastores, y a veces el Señor nos llamó a ser simples obreros, sencillos, humildes. Y a otros que son sencillos y humildes, Dios le llamó a ser líderes de naciones y se encuentran todavía incrustados en la cueva, atormentados por Jezabel, cuando ya deberían salir hace rato a ejecutar la obra de Dios. Soy llamado hijo, soy llamada hija. Eso está en 1 de Juan del 3 al 10. Dice que yo no soy esclava, yo ya soy libre, porque tengo acceso para yo llamarlo papá, Abba Padre. Eso está en Romanos 8:15. Eres una nueva creación y tienes propósito eterno. Eso está en 2 de Corintios 5:17. Y hay muchísimas cosas que están en la palabra que usted las necesita tomar para sí mismo, no solo para tomar ánimo. Esto no se trata de tomar ánimo, ni yo le estoy tratando de convencer a su alma. No. Yo lo que le estoy diciendo es la verdad y es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él, cuando hay mucha gente que me dice, es que Cristo le dio todo a cambio de nada. Hello, a cambio de nada. No, mi amor, no. Nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros y nosotros valemos muchísimo. Cuando un hijo y una hija comprende eso, comprende que somos un especial tesoro, comprende que somos demasiado valiosos, comprende que nosotros tenemos poder, que tenemos unción, que tenemos autoridad, que nosotros no estamos vestidos con cualquier cosa, nosotros estamos vestidos como la realeza, ¿ok? Eso tiene que estar impregnado aquí. Y del hecho que usted sea hijo o hija, no significa que usted no vaya a tener batallas, no significa que usted no vaya a tener situaciones en esta vida, pero por supuesto que las va a tener. Y eso es parte de su entrenamiento, eso es parte de su preparación. Pero más allá de que usted aprenda a ser guerrero espiritual, de que usted gane batallas, gane victorias, lo más importante es que usted llegue a conocer el corazón de Dios y que usted, con el pasar de los procesos, del paso a paso, usted llega a ser amigo de Dios, poco a poco, pero necesita tener esa identidad de su imagen y su semejanza, para que el dominio sea consecuencia de lo que usted es, no de lo que usted hace. Recuerde, la imagen e identidad del Hijo de Dios es lo que yo soy, no es lo que yo hago. Y eso no significa que usted no tenga que hacer obras. Por supuesto que hay que hacerlas. Pero el dominio es la consecuencia de lo que soy. Y así cuando yo entiendo lo que soy, yo le quito el dominio al enemigo y lo establezco en mi vida, establezco su trono, establezco eso en nuestros hijos, en nuestras generaciones, lo establezco en la iglesia, lo establezco en la ciudad. Ser hijo, recuerden, dice la palabra, que las criaturas están esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, si están esperando es porque los hijos están dormidos, ni siquiera se han dado cuenta que son hijos.
que tienen poder. Jesús vino a la tierra para demostrarnos que se pueden hacer milagros, que se pueden resucitar muertos, que se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros somos la imagen, nosotros lo podemos hacer no por nuestras fuerzas, sino por lo que Él ya destinó, Él ya depositó en nosotros antes de que estuviéramos en el vientre de mamá. Amén. Somos bendecidos, somos personas prosperadas, somos personas realmente usadas por Dios. Él es el que nos da todo, a nosotros no nos pertenece absolutamente nada, la gloria siempre va a ser de Él, porque Él lo hace todo, Él tiene el dominio del universo, de toda la historia, de todo el planeta, de todo el mundo, desde el inicio hasta el final. Nosotros somos obreros, pero también somos hijos, y como hijos tenemos responsabilidad y tenemos beneficios, podemos ir ante el trono de Dios, dice la palabra en Hebreos 4, que podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia y decir: papá, acá estoy. No entiendo qué es ser hijo, porque yo no lo entendía, yo tenía un espíritu de orfandad muy apegado por años y no me permitía entender, no se podía romper esos muros en mi mente. Entonces yo guerreaba y venía la retaliación y yo no entendía, hasta que entendí que soy hija. Claro, como hijo también tengo mucha responsabilidad. Tengo derechos, sí, pero también tengo responsabilidad. Tengo una mayor responsabilidad porque soy hermana de Jesucristo. Eso lo dice en Hebreos 2. Entonces, quiero concluir contigo. Si tú ves que no eres la imagen, no eres la semejanza de Jesucristo, pídele perdón al Padre. Pídele perdón. Renuncia a querer hacer las cosas a tu manera, a pensar, a tener tu propia capacidad. Quizás te resultó una vez, pero ya no te vuelve a resultar lo mismo que las otras veces. Renuncia. Es el tiempo de menguar, es el tiempo de que entiendas de que cuando eres hijo, tienes una capacidad impresionante de superar muchísimas cosas mayores que las que tú hacías. Dice la palabra que los planes de Él son superiores a los nuestros, que el pensamiento de Él es superior que el nuestro. Entonces, no permitas que el enemigo dañe tu percepción, haciéndote creer que tú eres limitado, porque nuestro Dios no es limitado. Como hijo, necesitas avanzar. Y no limites al Padre, porque el amor de un padre es muy extenso. Es muy extenso. Necesitas, tanto tú como yo, seguir en tiempos de limpieza. Prepararte porque el Señor nos va a entregar cosas muy grandes y poderosas. De hecho, ya lo hizo. Pero necesitas estar preparado. Necesitas comprender que las cosas se hacen a su manera. Porque Él es el que ordena, Él es el que manda. Él es el que lo sabe hacer más allá de que Él mande. Es que saben que Él sabe hacer las cosas. Él tiene la capacidad, Él tiene el dominio sobre todo gobernante, potestad, huestes de maldad, sobre todo brujo, sobre toda bruja. Él tiene el dominio de misericordia, de piedad, de bondad. Él tiene dominio de transformar a cualquier persona que está desequilibrada con esquizofrenia, con bipolaridad, con cosas malvadas. Él tiene la capacidad de poder librar a cualquier persona que le hayan hecho brujería de cualquier rango. Él tiene la capacidad de sanar. Cuando el médico dice, no hay para usted sanidad, le quedan pocos tiempos de vida. Él tiene la capacidad de llamarnos hijos. Y cuando nosotros aceptamos que Él es nuestro Padre, todos los vacíos se van, todos los pensamientos oscuros ya no están, y empiezas a tener una nueva capacidad de soñar, una nueva capacidad de entender la vida. La vida en esta tierra no es fácil, pero tienes la capacidad de volver a empezar una y otra vez. Porque cuando te das cuenta, Él no te deja solo, sola, sino que cada día te dirige en cada cosa que tienes que hacer día a día, porque Él sí es un Padre responsable. Él sí es un Padre que está pendiente de tus necesidades. No creas que no, pero necesitas renunciar. Renuncia, ya es el tiempo.
necesitas volver a empezar, pero ahora desde hijo, desde ser hijo y desde ser hija. Cuando entiendes eso, cuando aceptas eso, tienes la capacidad de poder entender que también eres rey y sacerdote, que vas a poder tener la capacidad de liderar un hogar, que vas a poder tener la capacidad de hacer guerra espiritual de altos rangos o medianos rangos, que vas a tener la capacidad de poder procrear y multiplicar finanzas, vas a tener la capacidad de hacer milagros, señales y prodigios, y que vas a tener la capacidad de que te podrás acostar ya sin insomnio, y que tendrás la capacidad de decir, wow, tengo paz, porque los hijos de Dios tenemos paz en medio de situaciones difíciles. Llegar a ese nivel no es fácil, nos cuesta, nos sigue costando, pero sí es posible. Sí es posible. Te quería dejar esta enseñanza, espero que sea de gran ayuda. No te desanimes y no le creas al enemigo. Él ya tiene un juicio. Y no creas que cuando Jesús murió en la cruz por ti, Él lo hizo por ti. Lo hizo por ti porque vales muchísimo. Realmente vales muchísimo. Así que si piensas que nadie te ama, Jesús te ama. Y si estás vivo, es porque Jesús quiere que entiendas que tú sí tienes la capacidad de vencerte a ti mismo, de vencer al enemigo y de seguir adelante con tu vida, porque el destino tuyo es muy bueno. Amén. Dios te bendiga.